CNN Chile y Universidad Central, Independencia, Pluralismo, Compromiso. Presentan Actualidad Central, discusión abierta, con Pablo Millas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta en invitación de CNN Chile y Universidad Central. Los partidos políticos son imprescindibles para el desarrollo de la democracia. Son el vínculo que hay entre el Estado y la sociedad civil. Sin embargo, en el último tiempo han caído en desprestigio porque justamente para algunos estos no representan fielmente lo que quiere la ciudadanía. Con el estallido del caso Penta, nuevamente se hace necesaria la luz dentro de lo que corresponde al financiamiento, las platas que requieren los partidos para funcionar, los candidatos para poder llegar al Parlamento o hasta la presidencia. El financiamiento de la política comenzamos a discutirlo y a conversarlo durante esta jornada. Saludamos de inmediato a nuestro panel. Partimos por supuesto por las damas. Doña Rocío Faúndez, de Revolución Democrática, bienvenida. Hola, muchas gracias. Por allá nos vamos con don Antonio Horvath, quien es director ejecutivo del Instituto Libertad. ¿Cómo estamos, Antonio? Bienvenido. Bien, gracias. Buenos días, Pablo. Buenos días a los que nos están viendo en sus casas. Jefe de bancada del PPD, diputado, bienvenido, don Pepe Aut, nuevamente por acá. Hola, hola a todos. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, don Osvaldo Torres, bienvenido. Gracias por la invitación. Usted anda contento, yo voy a aprovechar de felicitarlo porque tuvieron una muy buena noticia en medio de esta semana que ha tenido tantas, pero las buenas noticias para la universidad y el cuerpo académico. Nos acreditamos 3 años, es un gran avance en la consolidación de un proyecto de excelencia académica, gracias al esfuerzo de toda la comunidad universitaria, así que pensamos después incrementarlo. ¿Qué significan estos 3 años por usted? Y para todo el cuerpo académico que está representado por ti en estos momentos. Significa un paso importante porque nos permite mirar el horizonte de inversiones, de mejoramiento de la planta académica, las investigaciones, la vinculación con el medio. Entonces permite tener un horizonte más amplio que los 2 años que habíamos tenido antes, y esta es la primera universidad privada que en estas nuevas condiciones incrementa en años su acreditación, porque hay varias que vienen en retroceso con las nuevas exigencias. Sí, con las nuevas exigencias, con las nuevas fórmulas. Sí. Es súper importante señalar, porque a veces me preguntan, ¿y quiénes son los dueños de la Universidad Central? Nadie, son sus profesores. O sea, no hay grupo económico ni religioso que la controle, sino que el conjunto de académicos es el que forma parte de una corporación privada sin fines de lucro, y por lo tanto los excedentes se van reinvirtiendo en la propia universidad. Así que los felicito, sus 3 años de acreditación de la Universidad Central, que nos da tranquilidad a todos, porque además, obviamente, no solamente nuestro auspiciador, sino que uno ya es parte de la casa con los años que llevamos juntos. Y tenemos varias carreras, o sea, en general el promedio de las carreras acreditadas es superior también al promedio que nos acaban de dar, así que los estudiantes pueden estar tranquilos que hay muy buena calidad en las carreras que se imparten. A propósito de calidad, hablemos de la calidad de la política, del financiamiento, es donde siempre ha habido una ausencia de luz, tema bastante oscuro, a veces por pudores, a veces por razones de conveniencia. Antonio, ¿cuál es tu diagnóstico al respecto? Porque uno podría decir, mira, ¿sabes lo que pasa? Que la legislación es muy laxa. El CERVEL tiene atribuciones ridículas o paupérrimas. Por otra parte, echa la ley, echa la trampa. Grupos económicos que, si bien es cierto, no superan los 22, 23 millones de pesos en cada donación que lo hacen, cada una de sus empresas dona y te junta finalmente un monto importante. Y con el caso Penta, dijimos, bueno, aquí está la punta del iceberg probablemente. ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo creo que siempre las crisis son buenas oportunidades para revisar lo que está pasando. En su minuto, la legislación actual, siempre es bueno tener un poco de memoria, es consecuencia de lo que ocurrió en el caso Mopgate, en su minuto, que también causó bastante revuelo, y lo que se tenía en ese minuto claramente no tenía ningún grado de estándar mínimo. Yo creo que este minuto también es una buena oportunidad para revisar lo que tenemos, y creo que hay que hacerlo no solamente pensando lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con la investigación en el caso Penta, sino que es una buena oportunidad para mirar lo que está ocurriendo en Chile, es una buena oportunidad para mirar lo que está ocurriendo en otros países del mundo, y nosotros creemos, al menos desde el Instituto Libertad, después de haber revisado varias legislaciones, varias situaciones, principalmente dentro de los países OCDE, que el financiamiento de la política tiene que ser mixto, tiene que ser permanente, es decir, no solamente en el caso de las campañas, tiene que ser transparente, por supuesto, y tiene que también tener una gran capacidad de fiscalización y control. Rocío, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces? Porque cuando se destapa el caso Penta en la arista política, porque parte todo esto con un tema de evasión tributaria, con unas boletas
la esposa de los ejecutivos. De alguna forma se le da luz a un tema que nadie había querido conversar frontalmente, sino que siempre había estado como debajo de la alfombra. Entonces, y de acuerdo a lo que podríamos decir información periodística que uno maneja y todo, esto afectaría prácticamente a todos los partidos y a un porcentaje importante de candidatos, no a todos por supuesto. ¿Cuál es el diagnóstico desde Revolución Democrática respecto a esto? Sí, mira, yo creo que hay un marco más amplio que hay que tener en cuenta, que es que este año, por primera vez en muchos años en Chile, estamos discutiendo acerca de reformas políticas en general. Y por lo tanto yo no creo que la conversación sobre el tema de financiamiento haya partido ahora, sino que efectivamente durante todo el año ha sido un tema que después de mucho tiempo ha estado en la palestra y se ha vuelto materia de discusión. Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic introdujeron, aprovechando el proyecto de reforma al binominal, indicaciones que tenían que ver con financiamiento de campañas puntualmente, que como bien dices tú, no es todo el tema, es solo una parte, el tema del gasto en campaña. Y fueron unas indicaciones que generaron bastantes tensiones, hubo protocolos de acuerdo entre el gobierno y parlamentarios, y en general se empezó a instalar esta idea de que las dos reformas, la reforma del binominal y la necesidad de generar una reforma en torno al tema de financiamiento, eran cosas que estaban amarradas, lo cual a mí me parece que ha sido una discusión súper saludable. Es decir, podemos cambiar el sistema binominal, pero si no atacamos el tema de la relación entre financiamiento y política en Chile, los cuestionamientos a la calidad de la representatividad van a seguir vigentes. Así que yo creo que estamos en un muy buen escenario. Creo que el caso Penta ha agregado un empujón final para la necesidad de avanzar en esto. Ha habido anuncios esta semana y se ven venir cosas pronto bastante bien aspectadas, diría yo. Así que ese es el escenario. Yo creo que hablar de reformas políticas en general es algo muy bueno. Pepe, ¿será el chivo expiatorio finalmente, sin querer queriendo, la UDI, en el sentido de que, como te digo, puede ser la punta del iceberg de otros candidatos, porque incluso en este momento el ministro de Obras Públicas también se está viendo cuestionado, de esta relación oscura entre plata y política? Yo espero que no, francamente. Como decía Rocío, nosotros sacamos el compromiso del gobierno, en el marco de la discusión de la reforma electoral, de enviar un proyecto de ley antes del fin del año para reformar la relación entre dinero y política, es decir, la política en su actuar cotidiano y las campañas. Y bueno, esto es bueno que sea matizado por hechos de resonancia mediática, porque le dan la relevancia que nos permite tenernos acá discutiendo y en otros espacios también. Pero esto es algo que se venía discutiendo hace rato. Nosotros con el diputado Montes, ahora senador, presentamos un proyecto de ley el 2012 que terminaba con los aportes empresariales, los aportes de personas reservadas, que establecía la obligación de publicitar todo aporte por sobre 25 UF, que rebajaba de manera brutal la magnitud de los aportes, porque el tema de hoy día es ese, se pone poco énfasis allí, pero el tema es que un financista puede teóricamente hacerse propietario de un parlamentario, o un parlamentario puede llegar a depender financieramente. ¿Por qué? Porque el límite es muy alto, hasta el 10% del límite de gasto, que puede representar 20 o 25% de lo que efectivamente gasta un candidato. Y luego, como tú bien decías, puede tener un holding de 5 empresas y puede terminar adueñándose del 100% de un candidato. Mira, yo he estudiado harto esto en otros países, los límites son sensiblemente más bajos. Incluso si tú bajaras radicalmente, el tema de la publicitación no tendría la relevancia que tiene. Porque claro, si el límite fuera 20 UF, 500.000 pesos, francamente, que se sepa o no se sepa, tiene otra relevancia que la que tiene hoy día. ¿Hay que terminar con los aportes reservados? Yo soy partidario de terminar, lo fui en el trámite de la ley original, no era parlamentario, pero como secretario general del PPD, presenté un proyecto que lo termina. ¿Y cuál es mi filosofía? Yo digo, mira, aportarle a un candidato es una manera de apoyarlo, es decir, una manera de votar. Y es razonable que voten las personas, no es razonable que voten las personas jurídicas, no es razonable que vote la Universidad Central. Pueden votar todos sus académicos, uno por uno, incluso pueden votar lo mismo. Pero no tiene lógica que en una reunión de directorio la Universidad Central decida apoyar a un candidato o a un partido determinado. Lo que pasa es que además cualquier empresa representa intereses.
no representa idea. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces con lo que se ha ido generando, te diría, en el último año? Pero en el fondo también es parte de la madurez política empezar a perfeccionar. ¿Sí? Tres cosas. Uno, creo que la discusión del financiamiento de la política también es una discusión sobre la democracia que queremos. Claro. Entonces, creo que la discusión de los proyectos de ley no puede seguir siendo con la lógica de los últimos 20, 25 años, que es sacar la ley que se pueda. Porque justamente como mencionaba Horvath, tenemos una ley del 2003, cuyos propósitos, que eran 4 o 5 propósitos, que era transparentar, limitar el gasto de campaña, etcétera, ninguno de esos propósitos se ha concretado. Entonces, no tiene mucho sentido volver a hacer una ley que aparece como si va a resultar, pero está hecha a propósito para que no resulte. Entonces, si queremos una democracia más consolidada, más sustantiva, más diversa, no solo tenemos que apuntar al financiamiento de la política, sino que, y lo quiero decir con todas sus palabras, al financiamiento de la democracia. Exacto. Entonces, nosotros acabamos de hacer un seminario en el ministro, el financiamiento de la democracia. Y lo acabamos de hacer con el ministro secretario general de Gobierno, la Embajada de la Unión Europea, porque hay una preocupación también respecto de qué rol juegan las organizaciones sociales en relación al fortalecimiento de la democracia y cómo son esos mecanismos de financiamiento que son absolutamente más raquíticos que el financiamiento de los partidos. ¿Sí? La segunda idea es a propósito de las donaciones de las personas jurídicas, que también es una discusión con los centros de pensamiento de la derecha y entiendo con representaciones políticas. Aquí hay un problema, no solo por el alto monto que ya tienen las donaciones, es relacionado con la democracia, es que la democracia lo que requiere es igualdad de condiciones en la competencia. Y quienes optan a trabajar asociados a los donativos privados de personas jurídicas como las empresas, están optando a representar intereses específicos que esas empresas están, donando como fondo. Osvaldo, tú tuviste un seminario esta semana. Sí. Y ahí estuvo el ministro vocero de Gobierno, sí, quien se refirió a dos aspectos importantes: los cambios políticos que vienen y también, por supuesto, el financiamiento de la democracia. Aquí está lo que dijo a la salida de este seminario en la Universidad Central. La democracia no solo depende del marco político institucional. De hecho, el Gobierno ha comprometido una nueva constitución nacida en democracia, precisamente para tener un marco político institucional que sea expresión de un Chile verdaderamente democrático. La democracia también requiere, en primer lugar, de diversidad editorial de los medios de comunicación, para que todas las miradas puedan expresarse, y de un rol activo de las organizaciones de la sociedad civil. Una sociedad civil organizada que cuente con herramientas efectivamente para canalizar cuáles son sus demandas, sus necesidades, sus puntos de vista, en un diálogo permanente con las instituciones públicas. Tenemos que regular de manera más estricta la relación entre dinero y política, y de hecho el Gobierno va a presentar en los próximos días un proyecto de reforma legal que eleva esos estándares. Pero por otro lado, se está llevando adelante una investigación respecto de delitos, y hemos sido muy categóricos como Gobierno. Debemos dejar que la Fiscalía desarrolle su trabajo sin presiones y sin prejuicios, y que finalmente los tribunales de justicia determinen si existieron delitos y cuáles son las penas que hay que aplicar. Ahí estaba lo que declaraba, en el fondo, la posición del Gobierno. A mí lo que me preocupa en todo esto es que poner un candidato depende mucho de las lucas. ¿En qué sentido? Yo tengo plata y te digo, ¿querés ser candidato? Sí, yo te financio. Y con una muy buena campaña de marketing puede que salgas. Entonces, ¿cómo limitamos, restringimos dos cosas? Primero, que no sean representantes de grupos económicos, porque además en Chile tenemos una concentración tremenda, o sea, Chile pertenece a 10 familias en términos de plata. ¿Y cómo evitamos que esta sea una actividad solamente para gente con altos recursos? ¿Cómo evitamos que los que lleguen al Congreso, no todos por supuesto, son principalmente reflejo de millonarios? Y podemos agregarle una más, como también permitimos que los desafiantes tengan condiciones competitivas respecto a los incumbentes. Yo creo que es importante, Pepe Out hizo un comentario que creo que vale la pena reforzar. Él válidamente dice que revisa legislaciones de otros países y efectivamente en muchos países los montos permitidos de las donaciones son distintos o menores, en algunos mayores, en algunos iguales, y creo que es válido que se dé ese debate en Chile.
Pero a mí me preocupa que tratando de probablemente sonar bien para la galería, sobre todo en un minuto en que la prensa o la opinión pública está tan sensible por lo que se está viendo o analizando en este minuto, investigando por el caso Penta, se digan argumentos como las empresas no votan, por lo tanto no tienen nada que hacer ahí. Yo creo que es importante transparentar y ver qué es lo que ocurre en el resto de los países de la OCDE. Nosotros, dentro de las investigaciones, hemos hecho varias, y por ejemplo, de los 33, 34 países de la OCDE, un 65% de ellos permite la donación de personas jurídicas. Probablemente coincido con ustedes en condiciones distintas a las que están acá. E incluso respecto a los aportes reservados, que puede sonar incluso bastante impopular, un 27% de ellos son los que obligan a entregar la identificación de los aportantes. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Yo lo que quiero decir es que me parece bien lo que decía Rocío, gracias, respecto de esto hay que mirarlo en un contexto. Es decir, vamos a tener una reforma al binominal que parece inminente, donde se van a ampliar circunstancialmente o en forma importante los distritos. A eso le vamos a agregar que va a bajar el umbral de porcentaje de votación que se requiere. ¿Necesitan más plata para cobertura? O sea, una cosa es que se necesita más plata, probablemente, y otra cosa es que los incumbentes necesitan menos votos para salir. Por lo tanto, si tú sumas las dos variables de la ecuación, hace que los que hoy día son parlamentarios quedan en condiciones inmejorables para salir reelectos. Y eso también hay que tener cuidado. Es decir, yo soy partidario de que revisemos como corresponde, pero tampoco la idea es hacer una legislación que favorezca, uno, a los actuales incumbentes, dos, eventualmente a los que podrían ser favorecidos por la tribuna del Estado, porque creo que eso tampoco es correcto y tampoco va a ir en la línea de la transparencia y competitividad que se está buscando. Pepe, a la vuelta voy a ir contigo. Sí, dale. Yo estoy de acuerdo en el principio de buscar, evidentemente, reducir al mínimo la influencia del dinero y aumentar al máximo las oportunidades de competencia en condiciones iguales. Y tú hiciste la pregunta del millón. ¿Cómo se hace eso? Uno, mayor financiamiento público, es decir, que sea la gente la que decida cuánto recibe cada candidato y no un interés en particular, sino que la gente a través del voto. Y segundo, que tú limites el gasto de campaña de manera que sean más las palabras y el contenido y la presencia física de los candidatos y no el marketing menos de detergente. El marketing de detergente. Y hay cosas que se pueden limitar para limitar el gasto. Si mira, el gasto en Chile, y tú convendrás conmigo, Antonio, se ha disparado en campaña. Tú fuiste candidato hace muchos años. Lo que gastan hoy día en campañas es 3 veces más de lo que se gastaba hace 15 años atrás. Y no hay ninguna razón. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta seguimos con el tema. Está la propuesta del CEP, que dice que el Estado financie el 100%, o sea, el equivalente a los militantes de un partido que tengan al día sus cuotas, con, por ejemplo, 0,4%, 0,4 UTM. Otra posibilidad es también gastos basales para los partidos para que tengan un mínimo para funcionar. Hay una serie de alternativas. Por otra parte, otros hablan de dispersión de las donaciones, vale decir donaciones chiquititas, pero con harto para no tener ningún compromiso con ninguno en específico. En fin, entramos en esa mecánica y también, por supuesto, de la transparencia que se requiere en las declaraciones de principio de los partidos que, por ejemplo, en las páginas web no se encuentran, que ese es otro tipo de transparencia. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, por supuesto, en esta discusión abierta. Preguntaba recién, por ejemplo, la propuesta del CEP, que dice subsidio 100% de las cuotas pagadas al día. O sea, si tenemos 1.000 que aportan tanto, el Estado aporte tanto. Y que las donaciones sean inferiores a 0,4 UTM. Cuando se ven estas fórmulas, uno dice, son bastante lógicas. Pero ¿tú crees que existe campo fértil como para tener el espíritu de respetarla? Porque, yo insisto, echa la ley, echa la trampa, me explico. Tú vas a cumplir con tu presupuesto de campaña, pero voy a llegar yo y te voy a decir, Pepe, yo por mi cuenta voy a pagar unos letreros de vía pública y unos comerciales en radio. Mate todo el sistema. No, porque si el CERVEL tuviera atribuciones, y las tiene que tener, y yo no declaro porque no lo he gastado, no declaro esos avisos radiales, y esos avisos radiales son detectados, yo tengo que tener una sanción, y una sanción feroz. La sanción que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, a quien viola la ley de financiamiento, que es muy estricta, que es la pérdida del escaño. Si eso existiera,
francamente, nadie osaría hacer eso que tú estás proponiendo. Que lo hacen, ¿eh? Por que lo hacen, supuesto. que lo hacen. No, Quizás, pero oye, por quizás, supuesto. En ¿ah? Colombia, incluso, aparte de perder el escaño, tú puedes quedar inhabilitado vitaliciamente para poder ejercer cargos públicos. ¿Tú sientes que existe terreno fértil como para poder llegar a un financiamiento y una relación política-dinero transparente, ideal, como nos gustaría a lo mejor a todos? Bueno, aquí tenemos otro problema. Yo insisto en el tema de la democracia. A propósito de la reproducción o no de una élite política que puede estar buscando mecanismos de autorreproducción permanente, o de que en el sistema de partidos políticos quienes controlan ese partido tomen las decisiones de quiénes van a ser los candidatos. ¿Cómo se ha dado? Por eso es tan importante concebir la reforma de una manera más sistémica para que las cosas funcionen apropiadamente. Y no me quiero meter ahí entonces con los temas de la nueva institucionalidad o la nueva constitución, que sería lo que podría consolidar efectivamente un nuevo espíritu democrático en la nación chilena. Pero, espérate, un segundo. A mí me parece también importante decirle a la opinión pública que las donaciones de las personas jurídicas como las empresas están exentas de impuestos. O sea, eso es... Está poniendo parte del Estado. Claro, entonces, o sea, yo hay empresa... Una discriminación con las personas naturales. Por supuesto, al y revés, eso hay que terminarlo, porque no puede ser de que una empresa tribute, o sea, Tribute no tribute, menos, claro. ¿ya? No le tribute al conjunto por estar tributándole a tres candidatos. O sea, le sale gratis y además están poniendo plata a todos nosotros para algo que a lo mejor yo no comparto. Exactamente. Y lo otro es el tema el otro es el tema de las sanciones, que aquí no existe. No hay. ¿Por qué tú dices que suena bonito nomás? No, yo vuelvo a insistir. Yo creo que suena bonito para la galería el tema de decir eliminemos el aporte de las empresas y que esto sea un 100% aporte estatal. Y yo no creo que ese sea el tema. No es esa la alternativa, tú sabes bien, Antonio. La alternativa no es 100% aporte estatal. Estamos hablando de que sea mixto, pero que sean los ciudadanos. Lo que pasa es que finalmente no las en la práctica... Es que es súper importante lo que está diciendo Pepe, porque hay que darle un sentido de realidad. Porque cuando se legisla pensando en la situación idónea y no se mira los hechos en las prácticas, se cometen graves errores. Voy a poner dos ejemplos. El primero es el que indicas tú. Es decir, tú dices, dejemos que las personas aporten. En la práctica, en la realidad... Tenemos que ser sinceros, las personas no van a aportar. Son muy pocas las personas que van a aportar, y las que han aportado, hemos conocido casos en gobiernos anteriores donde existen mails que yo he tenido acceso, donde uno revisa a los funcionarios públicos de tal persona, donde les llegan prácticamente tarificado de cuánto debieran aportar. Eso no es un aporte realmente voluntario. Y segundo, dentro de esta capacidad de no mirar o no aterrizar a la realidad, hay que ponerle también un poco de atención a los plazos de la campaña. Y aquí voy a poner un ejemplo que es súper visible y súper abierto. Hoy día tenemos dos candidatos presidenciales que están haciendo campaña de manera abierta. Me refiero a Marco Enrique Ominami y me refiero a Andrés Velasco. ¿Alguien podría decir cómo podríamos estar nosotros hoy en condiciones de controlar sus gastos de campaña? ¿Qué diferenciamos de sus actos que son campaña y que no son campaña? Es decir, en la realidad existe un límite que se trata de aterrizar o se trata de legislar considerando una condición que es relativamente de una manera, pero en la práctica los hechos de la falta de donación de parte de los ciudadanos, que tú dices que se podría dar, ¿ya? Porque dices ya los ciudadanos que aporten. ¿No será en parte también por el desprestigio que sufre la misma política en los partidos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ahí no hay un incentivo a que me porte bien. ¿Me deja intervenir, por favor? Dale. Es que siempre que uno está con hombre hay que subir un poquito la voz porque hay un poquito de invisibilización. Es que ellos son machistas, son súper machistas. Yo no. Terrible. Yo le saqué la foto al tiro. Respecto al tema de las donaciones de ciudadanos, yo quería decir que nosotros tenemos el ejemplo, que es el único ejemplo de campaña parlamentaria que tenemos en Revolución Democrática, de Giorgio, donde el 71% del financiamiento provino de aportes individuales inferiores a 500.000 pesos. Entonces es algo que existe. En segundo lugar, respecto del tema de las nominaciones y la relación con dinero que tú mencionabas antes, yo quería hacer el hincapié, a propósito de este comentario de antes, que para las mujeres y en general para los grupos que tienen más problemas para acceso a la representación política, la relación con financiamiento le pone muchas más obstáculos. O sea, la literatura comparada te muestra que uno de los obstáculos que tienen que superar las mujeres para llegar a ser nominadas, que son muchos, pero uno de los obstáculos tiene que ver con el tema del financiamiento, que en general la posibilidad de las mujeres de acceder a financiamientos mucho más bajos. Ahora, hay un punto que a mí me interesaba hacer también, tiene que ver con que
En esta discusión de si es todo financiamiento público, no es todo financiamiento público, es mixto, que es en general la posición que desde RD también estamos empujando, no hay que perder de vista que estamos hablando en general de para dónde va la estructura de incentivos del sistema. No estamos hablando acá de cada parlamentario, de cada pantalla, de cada campaña, de cada conducta moral de cada individuo. Estamos hablando de las reglas del juego. La estructura de incentivos debería tender a que el grueso de la dependencia sea del financiamiento público, porque eso genera una serie de virtudes que en este momento no existen. Entonces, el punto no tiene que ver con que eliminemos de golpe. Si esa es una caricatura, es un poco parecido en la reforma educacional, cuando se dice se quiere estatizar la educación, y nunca ha sido esa la idea. Tiene que ver con un sistema mixto, pero tiene que ver con que la dependencia del financiamiento público sea superior, para que tú puedas también introducir una serie de incentivos para conductas que tú quieres que los partidos políticos tengan, como los temas de género interno, como temas de democracia interna, como temas de actividades de formación interna y para la ciudadanía, donde el financiamiento puede ser un mecanismo interesante para reforzar esas conductas, pero siempre que la dependencia sea sobre todo del financiamiento público. Mira, vamos a una pausa, a la vuelta voy contigo porque estás así como ahogado, y volvemos también con el tema de la transparencia programática. De hecho, se hizo un índice de transparencia de los partidos políticos, ahora hace poco salió publicado, y los únicos partidos que aprobaron fueron el PS y el PRO. Los otros partidos no cumplen con todos los requisitos que se consideran para ser un partido transparente, no solamente en el financiamiento, sino, por ejemplo, en el caso programático. Que hay partidos que no se les encuentra la declaración de principio o sus posturas programáticas. Interesante analizarlo en particular desde RN, digamos. Así. Pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, por supuesto acá vamos a ver qué es lo que nos van diciendo los Twitter. Estamos hablando del financiamiento de la política. Carol Marcela dice, todos los financiamientos concernientes con la política deben ser conocidos. Esa es la postura de Carol. Vamos viendo lo que dice Admorca. Transparencia, mientras no sean públicos y acotados los aportes, seguirá pasando lo mismo que hoy con Penta. Ruperto Pacheco, campañas deben ser limitadas, no puede entregarse al mercado publicitario. Y otro dice, el doctor no. Desde el retorno de la democracia, los aportes de las campañas han sido oscuros. Ningún lado puede acusar con el dedo. Eso es lo que dice el doctor no. Ahí está parte de lo que hace toda la gente. Te quedé debiendo... Sí, yo estoy de acuerdo, entre paréntesis, con todos los tweets, pero yo quería recoger algo que dijo Rocío, que es completamente cierto. Y la ley, la reforma al sistema electoral se hizo cargo de eso, porque está agregándole un 50% adicional de devolución fiscal a las candidatas mujeres. Y en el entendido de que es verdad lo que ella dice. Y por lo tanto, si reformamos la ley y aumentamos el financiamiento fiscal, tenemos que mantener el diferencial. Es, por supuesto, por un periodo determinado de años, hasta que haya igualdad. Porque no hay ninguna razón para que, teniendo el 53% de las electoras, haya 12%, 16% en la Cámara de Diputados, 12% en el Senado. Pero yo quería recoger lo que decía Antonio. Lo importante es ponerse de acuerdo en los objetivos. Si estamos de acuerdo en los objetivos, discutiremos los procedimientos. Y si estamos de acuerdo, primero, en que hay que aumentar la igualdad de los candidatos en su relación con los electores o no, y por lo tanto reducir la influencia diferenciadora del dinero. Segundo, si nosotros tenemos que o no que limitar los instrumentos de marketing y reforzar los instrumentos de relación de los candidatos con los ciudadanos. Ese es otro camino. Porque si es reforzar los mecanismos de relación con el ciudadano, por ejemplo, el Estado puede financiar mecanismos comunes de relación. Puede definir espacios donde se hagan propaganda y esta sea gratuita. Puede incluso establecer soportes. Está la conversación sobre una eventual franja radial, por ejemplo. En fin, hay un conjunto de mecanismos si lo que se quiere es centrar las campañas en menos marketing y más contenido, y limitar al mismo tiempo la influencia diferenciadora del dinero. Osvaldo, mira, Chile Transparente, Centro Ideas y Acción Plural son los que realizaron este estudio que se entregó hace poco, que habla de la transparencia de los partidos. También se exige, por ejemplo, no solamente en la parte financiera, no solamente en la parte del dinero, exige claridad en las posiciones programáticas, que hay partidos que no la tienen, o sea, no están al día. Y ahí de los que salen más mal parados sería la UDI, RN,
Yo quiero hacer una aclaración al respecto, ¿no? Dele. No, en particular Renovación Nacional. Si nosotros venimos saliendo recién del proceso de cambio de la declaración de principio, ese proceso nosotros en el Instituto de Libertad participamos una cosa y la postura programática otra. Yo acabo de revisar por WhatsApp ahí con un par de personas, me confirmaron que nuestra declaración de principio, la antigua, está todavía arriba en el sitio web. Y ojo, la nueva todavía no puede estar porque está en proceso en una comisión de estilo. Pero se refiere a la parte programática cuando tú vas viendo cuáles son las posturas que tienen a cada una de las a los temas, pero por ejemplo. La declaración de principios es muy programática en el caso de Renovación Nacional. Entonces me extraña que esa ausencia haya partido. No, pero ¿cómo puede ser estar presente programáticamente, si está en la declaración de principio, cuando programáticamente se refiere más a temas de contingencia? ¿Cuál es la postura, por ejemplo, que hay respecto a la ley de ISAPRE, a lo que va saliendo? Bueno, pero es que... A eso se refiere programáticamente, al día a día. Bueno, eso puede ser distinto, pero si ahí hacen referencia a la declaración de principio, yo quiero aclarar que la declaración de principio por ejemplo, está, digamos, y va a estar la nueva en su minuto cuando corresponda. Mira, lo único que cumplían era el PS y el PRO con un 4 y tanto. El PPD también está caído. Entonces, en ese sentido... ¿hay ánimo de transparencia o hay un ánimo, no voy a ir a la parte plata, a un ánimo de trabajar de acuerdo como lo hacemos en la tele, al people meter? La plata no es menor, porque la plata tiene que ir contra exigencia de transparencia. Yo quiero complementar los propósitos que está resumiendo Pepe. Y bueno, falta uno que es clave, que es la transparencia. O sea, si el propósito es transparentar, y yo no sé por qué hay siempre que uno propone algo que es de sentido común, se dice que es para la galería. O sea, es de sentido común que hay que transparentar, ¿ya? Y no sé si la galería, y aquí también viene un problema de discusión sobre la democracia. Yo creo que la tribuna también debería pensar lo mismo. La democracia es el gobierno del pueblo o el gobierno de los políticos. Si es el gobierno del pueblo, que es lo que a uno le enseñan en el colegio, tiene que escuchar la voz de la galería, no necesariamente ser el fiel reflejo de ella, pero tampoco puede ser el fiel reflejo, tampoco puede ser el fiel reflejo de las empresas. Entonces, ¿cómo construimos un gobierno democrático que la clase política esté sometida a un control ciudadano que permita efectivamente transparentar, tomar decisiones de acuerdo a los votos que desarrolla la gente? Porque aquí viene otro problema que me tiene muy preocupado, que es: hay una elección, gana la mayoría e inmediatamente después viene el discurso de que no se puede hacer todo lo que dice la mayoría. Entonces, bueno, ¿para qué es la elección si es que no se va a implementar lo que la mayoría del país requiere? Espérate, viene entonces el argumento... el Parlamento tiene que... Pero es que ahí viene el argumento de que, bueno, es más sólido una ley que tenga un respaldo de la mayoría, más allá de la mayoría que les dio la mayoría, y comienza a enredarse el cuento, y entonces ahora tenemos, y esto ya es una opinión más política, tenemos una ley tributaria que francamente la ciudadanía no la entiende mucho, y que da opciones. O sea, no es una ley, son dos leyes en una, que uno dice yo me voy por acá o me voy por allá. Y tengo cierto temor de que ocurra algo similar con la reforma educacional. Bueno, la ley de lobby. Entonces, una democracia, y aquí aterrizo a la pregunta tuya, la democracia programática, como algunos estudiosos le dicen. Bueno, ¿qué sacamos con votar con un programa si ese programa no se va a poder realizar porque están mediadas otras, digamos, los tipos de intereses? Entonces, está bien, la democracia, hay una encuesta, me dice que tales iguales partidos tienen una colgada propuesta programática, pero ¿cuál es la voluntad de la élite política de hacer cumplir los programas que le proponen a la ciudadanía? Y aquí viene el último tema, y con esto termino, es transparencia y control ciudadano sobre la legislación, sobre quienes legislan y sobre quienes gobiernan. Y para eso entonces se requiere pasar al otro estadio, que era con la que partía yo, es cómo financiamos a las organizaciones, a la sociedad civil, que puedan hacer ese papel, porque el ciudadano inteligente, Chile 21, que tiene también una propuesta de trabajo sobre financiamiento de los partidos, el propio Libertad y Desarrollo, o Libertad, sí. No tiene desarrollo. Está por el desarrollo, pero ¿cómo pueden tener mecanismos de financiamiento que permita que efectivamente sea un debate de ideas? Mira, hay una experiencia que me acabo de acordar, que podría servir como para hablar de lo que significa el financiamiento estatal de los partidos, que debe ser un financiamiento lógico, mínimo, para tener un punto de partida. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones de consumidores,
que son financiadas por el Estado. ¿Ah? Y vemos que han tenido un rol protagónico en los escándalos de colusión, por ejemplo. Contraproyecto. No, contraproyecto. Claro. Sí, pero contraproyecto. Pero los partidos políticos no corren. No, voy a otra cosa, sí, efectivamente, es contraproyecto. Van presentando iniciativas y les van entregando dinero del Estado. Es otro rol, pero igual reciben plata del Estado. Y ha sido un papel bastante digno, bastante bueno el que han corrido hasta ahora. No se ha sabido ningún tipo de escándalo de corrupción ni nada. En ese sentido, ¿el financiamiento estatal para ti ideológicamente es algo que tú lo descartarías? Por supuesto que no. Yo creo que el financiamiento estatal, y voy a hacerme cargo de los dos comentarios que hizo aquí Osvaldo y Pepe, el de legislar sobre la galería y el ponernos de acuerdo a los principios. O sea, yo no tengo ningún problema. Es más, creo que hay que promover un mayor financiamiento estatal respecto al total del financiamiento de la política, y creo que eso incluye no solamente el financiamiento de los candidatos, sino que además el financiamiento permanente de los partidos políticos, que también es un tema importante para poder tener una buena política. Y respecto a la legislación sobre la galería, yo en particular me quiero hacer cargo de esto de las empresas no votan, porque suena muy bonito y además es parte de una especie de sensación de desprestigio generalizado que hay hoy en el sector empresarial, que algunos efectivamente han actuado en malas prácticas que han hecho desprestigiar a todo el sector empresarial. Pero las empresas son parte de la sociedad. Las empresas tampoco les da lo mismo que está en su entorno, y la política por supuesto que es parte de su entorno, buena política por supuesto que es parte de su entorno, y buenos políticos por supuesto que es parte de su entorno. El caso de Corpesca y Martisasi. Lo que pasa es que tú estás entrando en los casos que me parece que son súper válidos que los plantees. No, pero la pregunta es la siguiente. Si yo soy Corpesca, si yo soy Corbencina, si yo soy cualquier empresa, yo te estoy pasando plata ¿para qué? ¿Para que Corpesca para que defienda al niño agredido? Eso hay que castigarlo al máximo. Pero voy a poner otro ejemplo. Yo conozco empresarios que dicen, yo voy a financiar a personas que me parece que sean serias. Es que eso es importante. Pero por supuesto, pero es legítimo. Es legítimo como empresa. Es legítimo. No, pero es legítimo porque muchas empresas son personas y muchas empresas también son un conjunto de personas. No, y también vámonos si quería lo más ahora, sencillo, si al RUT. Vuelvo a insistir. Miremos lo que ocurre afuera. Yo ahí puedo coincidir en parte de lo que dice Pepe Out. Creo que nosotros tenemos que limitar el aporte de las empresas, por supuesto. Nosotros no podemos hacer que parlamentarios o distintas autoridades sean dependientes de una empresa o de un holding. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero decir sin mirar lo que está ocurriendo y hacer una legislación que va a tener poco de realidad en la práctica, en términos de los plazos, en términos de prohibir quienes aporten, me parece que va a ser un error. Y por eso yo miro lo que ocurre en otros países de la OCDE, donde la gran mayoría de ellos, el 65%, permite el aporte de las empresas. Yo no creo que sean países que están tan equivocados respecto a lo que están ocurriendo. Ahora, si nosotros vamos a decir acá que el 65% de los países OCDE están equivocados y nosotros somos los que estamos tratando de hacer una cosa distinta, para no extender la conversación, un argumento distinto mirarlo. Aquí el 65 ni el 35 está equivocado. Es una materia perfectamente opinable. Y lo importante es que tú argumentaras para explicar por qué puede ser legítimo y bueno para la relación entre dinero y política que aporte la empresa. Porque no es solo Corpesca tratando de que voten a favor de una ley. ¿Por qué una empresa, comillas, va a preferir que haya más parlamentarios del polo de la libertad y menos parlamentarios del polo de la igualdad? Puede quererlo, ¿no es cierto? ¿Tiene derecho una empresa a incidir en el proceso electoral para que haya más parlamentarios de su color político, del color político de la promoción de los intereses de esa empresa? Intereses genéricos, ni siquiera estoy hablando de una ley específica, sino que, por ejemplo, a una gran empresa o a un gran grupo económico le puede interesar, y esto es pura teoría, por supuesto, que haya más parlamentarios de la UDI en el Parlamento. Le puede interesar. ¿Tiene derecho a poner plata para que ese interés se traduzca en realidad? Yo pienso derechamente, no lo tiene. No lo debería tener en Chile. Porque donde está aprobado el aporte de empresas no tenemos el grado de concentración económica que tiene Chile, pues. Esa es la diferencia. Dame un segundito que quiero ir con Rocío, que la Rocío está ahogada.
En primer lugar, respecto del tema de legislar hacia la galería que se mencionaba antes, yo creo que cuando uno mira que la contracara de restringir el aporte de personas jurídicas es aumentar el financiamiento público, se te cae el argumento, porque financiar públicamente a la política no es algo popular hoy día. Sin embargo, es algo necesario por una serie de motivos, y uno de esos motivos tiene que ver también con restaurar el valor de la política, restaurar la dignidad de la política. Aunque suene contraintuitivo, tú dices, la gente no quiere financiamiento público porque la política está desprestigiada. Pues no vamos a contribuir a que deje de estarlo mientras siga la situación actual. Y ahí quería comentar, porque para Revolución Democrática el tema de financiamiento tiene que ver con financiamiento estable a los partidos, con financiamiento de campaña, pero también tiene que ver con el tema del límite ético a las remuneraciones de los cargos públicos, que es un tema por el cual hemos estado en la palestra también este año. Y a mí me interesa ahí comentarlo porque hemos sido tachados de legislar hacia la galería por el tema de las dietas parlamentarias, por el tema de la indicación para inhibir el reajuste en el sueldo de los parlamentarios, y resulta que tiene que ver precisamente con tratar, en lugar de seguir desprestigiando la política, restaurar la dignidad de la política, transformándola en un bien público. Y a esto quería llegar cuando tú decías lo de las organizaciones de consumidores. Hay una serie de cosas que una sociedad estima que son bienes públicos y que por lo tanto necesitan resguardarse como si fueran bienes públicos. Y en Chile, muchos bienes públicos, de los cuales la política es el más importante, han sido tratados como bienes privados durante muchos años. Una pregunta es para todos. ¿Cómo evitamos también el financiamiento estatal de las campañas del gobierno de turno? Porque eso lo hemos visto históricamente, que el gobierno de turno puede que no te pase plata a ti como candidato, pero justamente hermosean la plaza donde tú estás siendo candidato. Justamente empiezan a surgir las platas al final de los periodos presidenciales. Entonces, también ahí hay una distorsión respecto a la igualdad de condiciones ante la democracia. Le es más fácil a la coalición gobernante darle continuidad, sea la que sea, porque empiezan a manejarse obras, empleos, en fin, una serie de recursos, actividades que van validando al gobierno que esté de turno. Entonces también intervencionismo electoral. Es intervencionismo electoral. El efecto es nulo, Pablo. ¿Tú crees? O sea, no solo creo, sino lo he visto. Lo he visto. Lo vi con Sebastián Piñera, pero lo vi en el gobierno anterior con Michelle Bachelet para tratar de ganar a Frey. Francamente, hermosear una plaza no tiene, aunque pueda estar en la motivación de origen, Antonio, el efecto que tiene sobre la opción del elector, sobre lo que tiene efecto es obviamente que el tipo tenga toda la plata del mundo para poner todos los afiches del mundo en todas las casas del mundo. El intervencionismo electoral tiene efecto nulo, me parece que es poco prudente. El intervencionismo electoral, y venga del color que venga, ojo, el intervencionismo electoral es grave. Aquí, yo creo que siempre nosotros tenemos amnesia, porque tenemos, por ejemplo, el caso, después del caso Mobgate, en el propio PPD, Jorge Chausson, PPD, llegó a hablar de la ideología de la corrupción, y en ese minuto, finalmente, después de toda una polémica bastante, lo terminaron expulsando del partido. Decir que el intervencionismo electoral es efecto nulo, me parece que es complicado. Si las aseveraciones eran legítimas. Sí, a mí me interesa incorporar a propósito de tu planteamiento otro tema que no estaba en la discusión y que los chilenos siempre tratamos de quitarle a la jeringa. Es el tema de la... Yo en mi cargo no puedo decirlo. No el pero, lugar, es la investidura. Pero mira, es el tema de que está muy metido en la experiencia mexicana y centroamericana y colombiana también se ha visto que es la narcopolítica o los dineros del crimen organizado en la democracia, que es un tema que no está en la discusión, pero puede comenzar a ser un tema relevante en el país, y para eso se necesita control, fortalecimiento del servicio electoral, fortalecimiento de la Contraloría en la revisión de las cuentas, está el tema del secreto bancario, capacidad eficaz, etc. Ojo con eso, porque es un tema que se viene. El segundo tema, que es a propósito de la experiencia OCDE España, hay un notable artículo, no me acuerdo de quién es, pero que habla acerca de la clase extractivista española, y esto no tiene que ver con un partido político u otro, y hay que ver el fenómeno político que está ocurriendo en España,
es que se incrustó a nivel de ayuntamiento, a niveles de comunidades, que serían las regiones, y a nivel de los partidos y su ejercicio del gobierno, se enquistó una clase extractivista que usa y abusa de los fondos públicos para su propio beneficio y para sus proyectos de autosustentabilidad política en el cargo que tiene. Esto es el caso, te lo digo, que ahí no está a salvo ni el PP ni el PSOE, y ha producido una crisis, por eso digo que esto tiene que ver con la democracia, ha producido una crisis política en la sociedad española que ha levantado al grupo Podemos, que tiene hoy día un estupendo performance electoral, y la necesidad de discutir una nueva constitución política, porque con este ciclo se ha cerrado la constitución transicional española. Entonces, tengo que ir a la pausa. Es un punto. Tengo que ir a la pausa. Pausa y estamos de vuelta y entramos con los últimos minutos de debate. ¿Qué es lo que nos van diciendo los Twitter? ¿Qué es lo que nos van entregando las redes sociales? Dice Jaime Sáez, financiamiento desde elecciones vecinales, escolares, universitarias, hasta las presidenciales. La política está en todo. Habría que estar ahí también en todo transparente. Enrique Saldías, en Chile se demostró lo corrupta que es la política. Es tiempo de plebiscitar cargos públicos y eliminar el Parlamento. Él quiere democracia directa, sí, pero... ¿ah? No sé si directa esa propuesta. Claro. Es más bravo. No sé si democracia. Es directa. Claro. Luego manda el que manda, ¿no? Es el efecto del desprestigio de la política. Claro. Eso es lo que sí hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo en ese sentido, y cosas como las que han ido pasando lo van golpeando directamente. Hablemos un poquito futuro. Pasos esperados de lo que viene, diríamos, en el corto plazo, en la agenda parlamentaria, en la agenda del gobierno. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara de aquí en adelante? Yo creo que me gustaría que tengamos una discusión seria, con altura de miras. Creo que se está empezando a dar. Creo que aparecen distintas posturas. Me parece legítimo esas distintas posturas en la medida que se defiendan con respeto, con argumentos, con evidencia, que creo que también es bastante importante. Y yo vuelvo a lo que dije al comienzo. Yo creo que en la medida que avancemos a un sistema mixto, cuando digo mixto, público-privado, donde yo creo que dentro de ese mixto el público tiene que ser preponderante respecto al privado. 2, permanente, creo que eso es súper importante, porque acá hablamos mucho del financiamiento de las campañas propiamente tal, pero la política no solamente en las campañas, sino que los partidos políticos, para que hagan buen trabajo, para que tengan más llegada a la gente y sean realmente capaces de interpretar a la gente, necesitan financiamiento durante todo el periodo, para que se avance en transparencia. No tengo ninguna duda que hay que avanzar en transparencia, y también, como decía muy bien Osvaldo, en el rol fiscalizador, es decir, no sacamos nada con poner todo de manera, en forma muy idónea, sin colocar la fiscalización como corresponde también. Rocío, ¿hay algún modelo extranjero o que a ti te llame la atención y que nosotros podríamos ir apuntando hacia allá? Mira, espera, antes del tema de lo extranjero, respecto del corto plazo, hay una preocupación que yo quisiera dejar planteada. Yo partía diciendo que nosotros vemos como muy promisorios los anuncios que se han hecho respecto de un nuevo proyecto que ingresaría hasta el 17 de diciembre, entiendo, claro. O sea, ahora esta semana, y donde ya se han anunciado algunos puntos que están súper interesantes. Pero a nosotros lo que nos preocupa es qué va a pasar una vez ingresado ese proyecto. Es decir, durante el gobierno anterior de Michelle Bachelet, yo tengo entendido que se presentó otro proyecto que además también incluía eliminar los aportes de las personas jurídicas, y con ese proyecto no pasó nada. Entonces todos sabemos que una cosa es que ingrese un proyecto al Parlamento y otra cosa es el tema de las urgencias, el tema de la discusión. Entonces a nosotros, y esa es una de las razones por las cuales seguimos intencionando el tema de las indicaciones en el otro proyecto, porque no vemos claramente garantías de que ese proyecto efectivamente vaya a llegar a buen término. Pepe, ¿algún modelo que te llame la atención a ti? No me gustan los modelos, porque cuando uno piensa en modelos, a la hora de aplicarlo, en verdad yo prefiero mucho más pensar desde nuestra realidad. Y desde nuestra realidad yo espero que de aquí a la próxima elección haya, 1, rebaja del límite de gasto, es decir, que se pueda gastar menos en campaña. 2, aumento de la devolución fiscal, es decir, del aporte público según las definiciones de la gente. 3, incentivar el aporte de los ciudadanos a través de, por supuesto, exención tributaria, pero de los ciudadanos. Y 4, que el CERVEL tenga atribuciones para controlar y para sancionar
Y personal, y por supuesto. Por supuesto, claro. Por supuesto. Sancionar a quienes hayan transgredido la ley. Lo terrible, fíjate, de lo de Penta no es lo de Penta. Es que a pesar de que haya una ley, haya gente que en lugar de preferir, porque ellos podrían haber financiado, es decir, pareciera ser que o bien su cuota estaba completamente copada por el lado de la ley, o bien que estaban financiando actividades extralegales, es decir, fuera de plazo, y la sucesión de primarias en la UDI, de traslado de candidatos de un lado a otro, etcétera, seguramente los alentó a que eso ocurriera. Osvaldo, me queda muy poquito tiempo. ¿Idea o necesidad inmediata? Es que me quedé pensando en el Twitter de la plebiscito, no, pero el financiamiento de las elecciones de junta de vecinos, etcétera. Me quedo pensando en eso porque creo que lo que hay que hacer, más que financiar una elección de junta de vecinos, que se pueda autogestionar, etcétera, mejores regulaciones hay, pero financiar organizaciones de la sociedad civil que permitan el control sobre los políticos. Es la única manera de que lo que plantea Rocío, claro, lo que plantea Rocío es poco popular que el Estado le siga entregando plata al sistema político porque se autorreproducen, etcétera, y lo que plantea Pepe y Antonio me parece bastante agotado. Pero si eso no va acompañado de un financiamiento concreto al público organizado, que tiene que ver entonces con el tipo de democracia que construimos, no va a tener, mucha aceptación y puede rebotar en la cara diciendo, bueno, los políticos nuevamente se están autofinanciando para reproducir un sistema que no da resultado. Antonio, 20 segundos para decir lo que quieras, cámara 3. Yo creo que estamos en un buen debate. Me parece que el debate ojalá termine de la manera correcta. Yo creo que los principios que planteamos son los importantes y aparte de los principios, entender de que esto no es solamente el paquete del financiamiento de la política, sino que hay que mirarlo también desde el punto de vista de la reforma del binominal. Las dos cosas sumadas tenemos que buscar no solamente que se aumente la transparencia, sino que también se aumente la competitividad, y a eso me refiero que los que hoy son parlamentarios realmente entren a competir en igualdad de condiciones respecto a los que podrían entrar a querer a desafiarlos también. Rocío, ahí tienes la cámara número 3, 20 segundos para decir lo que quieras. Vale, yo creo que la inversión en instituciones y la inversión en todos los mecanismos que se necesitan a nivel reglamentario, a nivel del CERVEL, para poder hacer carne todos estos proyectos es sumamente importante. El liberalismo por mucho tiempo nos convenció que los derechos solo necesitaban que el Estado se restara, pero hace ya harto tiempo que entendimos que los derechos, y no solo los sociales, sino que también los civiles y los políticos, necesitan inversión del Estado. En instituciones hay que invertir, y es una de las inversiones más importantes que podemos hacer como democracia. Pepe, ahí la cámara 2, ¿la 3? ¿La 3? La 2. No, solo decir que el fin del sistema binominal, la existencia de un nuevo sistema competitivo, abierto, va a permitir, junto con las reformas a la relación entre el dinero y la política, una política más transparente y sobre todo más diversa, más en sintonía con la sociedad. Eso es al menos a lo que yo aspiro. Osvaldo, la cámara 2, toda tuya. Gracias. Que cuando se discute de financiamiento de la política, se discute sobre el tipo de sociedad que queremos construir, y desde esa perspectiva el debate no puede ser exclusivamente entre política y mercado, o Estado y regulaciones estatales y mercado, sino que también tiene que tener presencia importante cuál es el papel y el rol que van a tener los ciudadanos y ciudadanas en el control sobre el sistema político, y desde esa perspectiva yo me inclino a pensar de que con un fortalecimiento de los derechos sociales, políticos y cívicos de la ciudadanía vamos a tener una mejor democracia en el contexto de una promesa programática de una nueva Constitución. Señores panelistas, muchas gracias por habernos acompañado. Es un programa interesante, estuvo entretenido, ¿no? Así que muchas gracias. Con ustedes el próximo fin de semana con otro tema país, un aporte que queremos hacer desde acá, desde CNN Chile, con el apoyo, por supuesto, de Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana. CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentaron Actualidad Central, discusión abierta, con Pablo Millas.